Buenas tardes, hermanos, hermanas, seguidores de este canal de la Iglesia Evangélica Bautista Tobo La Peira. Y ante todo es agradecer a la dirección del Museo Arqueológico del Monasterio de Montserrat su amabilidad y su condescendencia al permitirme grabar esto para todos vosotros, que nos va a instruir y nos va a ayudar precisamente a tomar conciencia de nuestras raíces cristianas, que no dejan de ser y estar, porque Jesús, no olvidemos, era judío precisamente en el pueblo de Israel. Y vamos a ver, aquí tenéis, por ejemplo, un mapa en que nos presenta pues una visión de la situación geográfica en la que estábamos. Y aquí tenemos el busto del padre Buenaventura Ubach y Medí, que es una persona que hizo precisamente un gran trabajo bíblico y que hay que reconocer que gracias a él hoy podemos disfrutar de lo que tenemos aquí en este precioso y magnífico museo. Y vamos a seguir, vamos a hacerlo pensando precisamente en aquellas cosas que nos deben de ilustrar en el conocimiento bíblico. Aquí, por ejemplo, en esta estantería, en este mostrario, tenemos fragmentos de estelas de la escritura sumérica arcaica. No olvidemos que Abraham, precisamente, como todos sabemos, salió de Ur de Caldea por mandato del Señor, que le prometió que de su descendencia pues habría un gran pueblo, un extraordinario pueblo, y es lo que vivimos actualmente también, claro está. Abraham tuvo fe suficiente como para coger y salir de Ur de Caldea y ir precisamente a Canaán, que después no tuvo más remedio con aquella historia que todos conocemos ya de José. José fue, por la cosa que ya estuvimos hablando en su momento, y fue a Egipto. Y en Egipto, pues bueno, vamos a ver aquí algunas cosas, como por ejemplo este sarcófago precioso, magnífico, de madera, que está expuesto en este precioso museo. Y tenemos aquí, vamos avanzando, y en Egipto, con objetos que tuvieron que conocer los descendientes de Israel, y cuando se multiplicaron entre aquel pueblo. Aquí tenemos fragmentos de piedra, cerámica y madera, escritura, y también tenemos aquí algunos papiros que nos hablan precisamente de aquella época egipcia en que el pueblo de Israel estuvo en aquella tierra. Tenemos aquí, por ejemplo, cerámica que, repito lo que os he dicho antes, es posible que conocieran de alguna manera el pueblo de Israel. Tenemos aquí también, como veis, collaritos policromados, tenemos paletas, objetos de maquillaje, y aquí abajo tenemos algunas armas, utensilios que servían pues para defenderse y para la guerra. Aquí tenemos, como veis, instrumentos curiosos, porque todos sabemos que en Egipto la cirugía craneal, por ejemplo, era un tema muy conocido. Aquí tenemos recipientes de alabastro, objetos de tocador y figuritas, algo extraordinario, precioso, y figuritas como estas, que son amuletos y collares que utilizaban aquellas personas, los egipcios. Y seguimos avanzando, y el culto y el respeto a la muerte le llevaba a tener conceptos curiosos y preciosos, como esta barca funeraria que pertenece al Imperio Medio de los egipcios, símbolo de ese río. ¿Os acordáis que nosotros cantamos cuando pasemos el río y vayamos a la otra orilla, verdad? Pues ellos tenían también ese concepto. Pasamos adelante en este precioso, y agradeciendo de nuevo a la dirección de este museo que nos lo deje ver. Tenemos aquí fragmentos en relieve, un fragmento precioso egipcio en relieve, y figuritas divinas, Nefertem, Paf,
Abdor, Patek, dioses egipcios, ¿no? Y aquí tenemos también collarines y amuletos que tenían ellos y se colgaban como protección. Y aquí otras figuritas que son esculturas. Y aquí también otro detalle curioso y precioso son estas figuras que son divinidades. Ureo, Amón, Best, Tueris, Tot. Incluso esta aquí es el dios Tot en forma de ibis, perdón. Y aquí tenemos otras figuras también de animales. ¿Os acordáis del becerro de oro que hablamos hace poco sobre Moisés y Aarón, que el pueblo se levantó porque tardaba mucho en bajar del monte Sinaí? Y aquí también tenemos figuras de animales, esta precioso busto egipcio. Y lo interesante es que todo esto, nuestros hermanos antiguos del pueblo de Israel lo vivieron. Aquí tenemos divinidades y amuletos, Osiris, y aquí también tenemos otros amuletos egipcios que, repito, pudieron ser conocidos por nuestros hermanos, los hebreos del pueblo de Israel. Aquí tenemos también figuritas de gato y aquí tenemos, curiosamente, una momia de pez, ¿no? Y aquí tenemos una momia de un animalito que es un halcón. Y aquí, para los amantes de los animales, una momia de un gatito. Y aquí, pues también portadoras de ofrendas y otras figurillas. Y aquí abajo algo precioso, es la momia de un cocodrilo. Y esto me recuerda cuando Moisés fue a presentarse delante del faraón, pidiéndole que dejase sacar y salir al pueblo de Israel de Egipto como la vara. En las escrituras, en las traducciones pone que se convirtió en serpiente, pero realmente la lucha que tuvo Moisés fue contra los dioses egipcios y, según la palabra hebrea que se utiliza, seguramente, pues más que una serpiente, debió de ser un cocodrilo. Y aquí tenemos unos vasos, recipientes de vísceras, de las que iban a momificar, y aquí un respaldo donde se ponía la cabeza del cadáver y del muerto. Y aquí tenemos figuras también, máscaras funerarias. Y aquí ahora os vais a sorprender, pero vamos a ver algo extraordinario. Una momia. Extraordinario, hermanos y hermanas. Extraordinario. Una momia egipcia de verdad, con su máscara separada para que se vea el cadáver de esta momia egipcia. Y aquí tenemos el ataúd que la contenía. Todo esto es interesante comprobar el ambiente que debían de vivir nuestros hermanos judíos, descendientes de la tribu de Israel. Y ahora vamos a entrar también en un mundo más cercano, el mundo de la Tierra Santa. Y aquí tenemos ánforas que habían en el tiempo cuando entraron los israelitas, encontraron pues un pueblo, el pueblo cananeo, que tenían todos esos instrumentos y que seguramente ellos también imitaron para su uso. Y aquí seguimos también ánforas. En este caso hay ánforas de la época romana. Tenemos recipientes, platos y restos de cerámica. Y ahora entramos ya en la parte más preciosa que nos encanta mucho. Es la parte bíblica, tal cual. Y aquí encontramos unos ejemplos de figuras que encontraban o se hallaban en las sinagogas. Y aquí, muchos lo conocéis ya, es la mezuzás. Mezuzás son esos recipientes, esos depósitos que se ponen en las casas con el texto de la Shema,
y que recuerda precisamente y se pide la bendición del Señor. Aquí tenemos en hebreo un rollo del libro de Esther y aquí la Torá. Y aquí tenemos, como veis, el shofar, esa trompeta que se traduce en nuestras Biblias, la trompeta, pero que en el fondo es el shofar. Y aquí tenemos algo extraordinario, hermanos y hermanas. Es un rollo de la Torá del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Y aquí tenemos, fijaos, este instrumento era para no tocar la palabra escrita en la Torá, porque eso era terriblemente condenable. Y abajo tenemos las filacterias. ¿Os acordáis cuando dice, pon mi ley en tu frente, en tus brazos, etcétera, etcétera? Pues ellos lo hacen literalmente. Y aquí tenemos también otra Torá. Se enrollaban, ¿veis? Y aquí abajo, otra cosa curiosa. Instrumentos para la circuncisión. Instrumentos que realmente se utilizaban, porque bien sabéis que para ser judío la señal del pacto estaba precisamente en la circuncisión. Y aquí tenemos también unos pectorales, unos recipientes que se utilizaban perfumes. Fijaos cómo está escrito en hebreo dentro de los recipientes palabras hebreas. De hecho, se han encontrado los textos bíblicos escritos precisamente en recipientes. Oye, aquí, ¿os acordáis de la parábola aquella de las lámparas, de las muchachas que tenían que tener la lámpara encendida para la llegada del novio? Pues fijaos aquí, ¿cuántas hay? Se ponía aceite dentro, se ponía una pequeña mechecita que salía por este orificio de aquí, y entonces se ponía un poco de fuego, y al poner un poco de fuego entonces iluminaba toda la casa. Son realmente, por ejemplo, hay algunas que son de antes de la época de Cristo. Es precioso, hermanos, esta posibilidad que tenemos de ver este museo tan precioso, tan magnífico, tan extraordinario, y que nos sirve precisamente para... Yo quisiera centrarme ahora en la Torá, en comentar cómo nosotros, como pueblo cristiano, no dejamos de tener nuestras raíces precisamente en el pueblo hebreo. Como Romanos capítulo 11 lo dice, es extraordinario cómo ellos son el olivo natural, real, el bueno, el que produce, y nosotros hemos sido injertados entre sus ramas, porque al rechazar el Evangelio, al rechazar a Cristo, de momento están apartados, pero cuando llegue el momento principal, cuando llegue el momento en que el Señor diga, ya, ahora sí, será cuando volveremos todos juntos formando un solo cuerpo y formando una sola entidad, en que Cristo será nuestro Rey. Así que permitidme que acabe enseñando y que el Señor nos bendiga. Y repito, agradecer a la dirección del Museo Bíblico de Montserrat que nos haya permitido hacer esta grabación. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Amén.